Hay personas que nacen en el momento adecuado, otras llegan demasiado tarde, y unas pocas parecen aterrizar en la historia como si pertenecieran a otro tiempo. Nikola Tesla fue una de ellas. Cuando observamos el mundo que nos rodea, las luces que iluminan nuestras ciudades, la electricidad que alimenta nuestros hogares, las comunicaciones inalámbricas que atraviesan océanos y continentes de forma invisible, resulta difícil imaginar que gran parte de esa realidad comenzó en la mente de un hombre que caminaba solo por las calles de Nueva York alimentando palomas. Tesla fue un inventor extraordinario, pero reducirlo a esa palabra sería quedarse muy corto. Era un visionario capaz de imaginar tecnologías que aún no existían. Un pensador obsesivo que veía máquinas completas funcionando dentro de su cabeza antes de construirlas. Un hombre que parecía percibir patrones y posibilidades donde los demás solo veían problemas cotidianos. Su vida estuvo llena de contrastes. Fue admirado y ridiculizado. Alcanzó fama internacional. Y murió prácticamente olvidado. Deslumbró a empresarios, científicos y periodistas, pero también despertó sospechas y burlas por algunas de sus ideas más ambiciosas. A veces parecía un genio práctico que transformaba el mundo con inventos reales, y otras daba la impresión de ser un soñador que intentaba perseguir imposibles. Lo curioso es que muchas de aquellas ideas que parecían fantasías terminaron convirtiéndose en realidad décadas después. Tesla hablaba de comunicaciones inalámbricas globales cuando el mundo aún dependía del telégrafo. Imaginaba dispositivos portátiles capaz de transmitir información a cualquier distancia cuando nadie podía concebir algo parecido a un teléfono móvil. Soñaba con una red planetaria de energía y comunicación cuando todavía se estaba aprendiendo a iluminar unas pocas calles con electricidad. Sin embargo, esta historia no es solo la historia de un inventor brillante. También es la historia de un niño que aseguraba ver destellos de luz en su mente, de un joven marcado por una imaginación tan intensa que a veces confundía imágenes mentales con realidad, de un hombre que sacrificó fortuna, relaciones y comodidad persiguiendo una visión que creía destinada a beneficiar a toda la humanidad. Y es sobre todo la historia de una pregunta que sigue fascinándonos más de un siglo después. ¿Quién era realmente Nikola Tesla? ¿Un científico excepcional? ¿Un soñador imposible? ¿Un ser profundamente espiritual? ¿O una mezcla irrepetible de todas esas cosas? Esta noche vamos a recorrer su vida, desde una pequeña aldea del Imperio Austrohúngaro hasta los grandes laboratorios donde ayudó a construir el mundo moderno. Y quizá descubramos que detrás de las leyendas y los mitos y las exageraciones existía una figura todavía más fascinante que el personaje que ha llegado hasta el día de hoy. Nikola Tesla nació en 1856 en una pequeña aldea de lo que hoy es Croacia. Mucho antes de convertirse en uno de los inventores más extraordinarios de la historia, fue un niño profundamente fascinado por la naturaleza. Pasaba horas observando los ríos, los insectos, el movimiento del viento entre los árboles y sobre todo las tormentas. Desde muy pequeño sintió una atracción especial por los fenómenos eléctricos. Quizá no sea casualidad que naciera durante una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban el cielo. La historia familiar cuenta que la comadrona interpretó aquellos rayos como un mal presagio, mientras que su madre respondió que aquel niño sería una luz para el mundo. Su madre tuvo una influencia enorme sobre él. Aunque no había recibido educación formal, poseía una inteligencia extraordinaria y una capacidad asombrosa para inventar herramientas domésticas y memorizar largos poemas y relatos tradicionales. Tesla siempre afirmó que gran parte de su talento procedía de ella. La admiraba profundamente. Años más tarde, diría que todas sus capacidades inventivas tenían su origen en aquella mujer capaz de imaginar
soluciones ingeniosas para cualquier problema cotidiano. La infancia de Tesla estuvo marcada también por experiencias que hoy siguen despertando debate. Desde niño, afirmaba experimentar imágenes mentales extremadamente vívidas. No eran recuerdos o imaginaciones. Describía auténticas visiones interiores que aparecían de forma espontánea y con tal intensidad que a veces le costaba distinguirlas de la realidad. Podía visualizar objetos completos en 3 dimensiones, girarlos mentalmente y observar cada detalle como si estuvieran físicamente delante de él. Más tarde utilizaría esta capacidad para diseñar muchas de sus máquinas sin tener que construir prototipos previos. Estas experiencias hicieron que durante parte de su infancia creyera que algo extraño ocurría en su mente, pero con el tiempo aprendió a utilizarlas a su favor. Mientras que otros inventores necesitaban dibujar planos y hacer un montón de pruebas, Tesla era capaz de construir laboratorios enteros dentro de su imaginación. Probaba una máquina mentalmente, observaba dónde fallaba y corregía el diseño en su mente, antes incluso de fabricar una sola pieza. Además de esta capacidad, sentía una profunda conexión emocional con el mundo natural. Le fascinaban los animales, le fascinaban las plantas, le fascinaban las fuerzas invisibles que parecían gobernar el universo. A diferencia de otros científicos de su época, nunca vio un conflicto entre el asombro espiritual y la investigación científica. Para él, cuanto más comprendía la naturaleza, más misteriosa y maravillosa le parecía. Cuando era joven, sufrió una experiencia traumática con la muerte de su hermano mayor. El accidente ocurrió cuando Tesla era todavía un niño y dejó una huella profunda en toda su familia. Algunos biógrafos creen que aquel acontecimiento influyó en su carácter introspectivo y en la sensación de ser siempre diferente, cosa que lo acompañó durante toda su vida. Su padre esperaba que se convirtiera en sacerdote, pero Tesla sentía una atracción irresistible hacia la ciencia y la ingeniería. Durante toda su juventud desarrolló hábitos y comportamientos que hoy nos llamarían muchísimo la atención. Tenía una memoria extraordinaria, podía hacer cálculos mentales muy complejos y era capaz de trabajar durante horas y horas con una concentración casi sobrehumana. Pero también comenzó a mostrar algunas peculiaridades. Por ejemplo, sentía una aversión tremenda hacia determinados objetos, sobre todo las perlas. Y tenía necesidades intensas de orden, de repetir. Solía contar sus pasos al caminar y prefería hacer muchas actividades en múltiplos de 3. Algunos historiadores modernos han especulado con la idea de que podía haber presentado rasgos autistas. A pesar de su enorme inteligencia, Tesla nunca se consideró una persona puramente racionalista. Le interesaban las fuerzas invisibles de la naturaleza, la energía, la conciencia, los misterios del universo. Creía que la realidad escondía niveles de comprensión que la ciencia apenas podía explorar. Aunque muchas de sus ideas no fueron demostradas y algunas resultaron erróneas, siempre mantuvo una curiosidad abierta tanto hacia la investigación científica como hacia las preguntas más profundas sobre la existencia. Cuando su madre enfermó gravemente años más tarde, Tesla se encontraba lejos de casa. Consiguió llegar justo antes de que falleciera y permaneció junto a ella en sus últimos momentos. Y después relató una experiencia que lo marcaría profundamente. Contó que en el instante de su muerte tuvo una visión extraordinariamente intensa de ella rodeada de luz, y aquella vivencia permaneció grabada en su memoria durante toda su vida. Por entonces todavía no era un inventor famoso que cambiaría el mundo con la corriente alterna. Era un joven brillante, raro, sensible y profundamente fascinado por los misterios de la naturaleza. Un hombre que observaba los relámpagos con el mismo asombro con que otras personas contemplan las estrellas, convencido de que el universo ocultaba secretos maravillosos que merecía la pena perseguir. Cuando Nikola Tesla llegó a Estados Unidos,
estaba seguro de que podía ayudar a transformar el mundo mediante la electricidad. Durante un tiempo trabajó para Thomas Edison, que ya era una figura bastante conocida. Pero eran muy diferentes. Edison era un empresario práctico, centrado en desarrollar productos que pudieran venderse y poder ganar dinero con ello. Pero Tesla, en cambio, era un visionario. Le interesaban mucho más las ideas que el dinero, y mucho más el futuro que un negocio inmediato. Como era de prever, la relación entre ambos terminó rápidamente. Según el propio Tesla, Edison le prometió una importante recompensa económica si conseguía mejorar ciertos sistemas eléctricos de la compañía. Tesla realizó el trabajo, pero cuando preguntó por la recompensa, Edison supuestamente le respondió que había interpretado mal, que era una broma. Poco después Tesla abandonó la empresa. Aquella experiencia le dejó una sensación de profunda decepción. No era una cuestión de dinero. Sentía que su esfuerzo y su talento no habían sido valorados justamente. Con el tiempo, además, ambos acabarían enfrentados en la llamada Guerra de las Corrientes. Edison defendía la corriente continua, mientras que Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mucho más eficiente para llevar la electricidad a grandes distancias. La campaña fue dura. Edison llegó a realizar demostraciones públicas para intentar convencer a la población de que la corriente alterna era peligrosa, y Tesla observaba todo aquello con una mezcla de frustración y determinación. No le interesaba ganar la batalla personal contra Edison. Lo que realmente le importaba era demostrar que sus ideas funcionaban y que eran buenas para el mundo. Y aquí aparece una de las cualidades más admirables de su carácter. A diferencia de muchos inventores o empresarios, Tesla nunca pareció motivado por la riqueza. Obviamente necesitaba dinero para investigar, porque investigar requiere dinero, pero rara vez lo convirtió en su objetivo principal. Lo que le apasionaba era descubrir, imaginar, crear, pensar en tecnologías que todavía no existían. Mientras otros se preocupaban por las ganancias del presente, él soñaba con sistemas capaces de proporcionar energía al mundo entero. En varias ocasiones tomó decisiones que le hicieron perder enormes cantidades de dinero. La más famosa ocurrió cuando renunció a importantes derechos económicos relacionados con sus patentes para ayudar a George Westinghouse, el empresario que había apostado por la corriente alterna. Aquella decisión pudo haberlo convertido en uno de los hombres más ricos de la historia, pero Tesla prefirió proteger el proyecto y permitir que la tecnología siguiera adelante. Quizá por eso sigue despertando tanta simpatía más de un siglo después, no solo por sus inventos, ni su inteligencia extraordinaria, sino sobre todo por haber sido una de esas raras personas que están más interesadas en crear algo útil para la humanidad que en acumular fortuna para sí mismas. Su vida nunca fue fácil. Cometió errores, tuvo ideas que nunca funcionaron y terminó perdiendo muchas oportunidades económicas, pero nunca dejó de perseguir aquello que consideraba verdadero. Para él la recompensa no era el dinero, sino la posibilidad de descubrir algo nuevo y compartirlo con el mundo. Tras la victoria de la corriente alterna y el éxito de sus sistemas eléctricos, Nikola Tesla pasó de ser un joven ingeniero desconocido a convertirse en una auténtica celebridad internacional. Durante algunos años, fue probablemente uno de los científicos más admirados del mundo. Los periódicos hablaban de él, las revistas publicaban entrevistas y las personas acudían a sus conferencias para contemplar experimentos que parecían imposibles. Y en cierto modo lo eran. Tesla poseía una habilidad extraordinaria para convertir la ciencia en algo casi mágico. En una época en la que la electricidad todavía resultaba misteriosa para la mayoría de la población, él aparecía sobre un escenario rodeado de chispas, lámparas luminosas y descargas espectaculares. Permitía que corrientes de altísimo voltaje atravesaran su cuerpo sin sufrir daño. Encendía tubos luminosos sin cables visibles, hacía aparecer luz
donde aparentemente no existía ninguna fuente de energía, y el público observaba aquellas demostraciones con una mezcla de fascinación e incredulidad. Pero lo más interesante es que Tesla no realizaba aquellos experimentos para impresionar a nadie. Lo que realmente intentaba era mostrar una visión del futuro. Estaba seguro de que algún día la energía viajaría por todas partes, de formas que en aquel momento parecían imposibles. Mientras muchos veían un espectáculo, él veía un adelanto de lo que vendría décadas después. A finales del siglo XIX, decidió trasladarse temporalmente a Colorado Springs para realizar algunos de los experimentos más ambiciosos de su carrera. Allí construyó enormes bobinas capaces de generar descargas eléctricas gigantes. Durante las noches de tormenta, observaba el comportamiento de los rayos naturales y los comparaba con los fenómenos que producía en su laboratorio. Los habitantes de la zona contaban historias increíbles sobre luces extrañas y estruendos enormes que podían escucharse a kilómetros de distancia. Aquella etapa parece sacada de una novela, ¿no? Tesla pasaba largas horas prácticamente solo, rodeado de aparatos eléctricos, estudiando fuerzas invisibles. Algunas de las imágenes más famosas de su vida pertenecen precisamente a esos años. Él, sentado tranquilamente, mientras enormes descargas eléctricas recorrían la habitación por todo su alrededor. Lo que pocos saben es que para Tesla, aquellas investigaciones tenían también una dimensión casi filosófica o espiritual. Cuanto más estudiaba la electricidad, más aumentaba su sensación de asombro ante la naturaleza. Nunca perdió la capacidad de maravillarse. A diferencia de otras personas que veían la ciencia como una forma de eliminar el misterio, Tesla parecía verla como una forma de acercarse a él. Con frecuencia hablaba de la naturaleza, como si estuviera intentando descifrar un lenguaje oculto. Le fascinaban los patrones, las fuerzas invisibles, las conexiones que parecían unir todos los fenómenos del cosmos. Aunque era un hombre científico, nunca perdió cierta sensibilidad hacia aquello que todavía no comprendemos completamente. Mientras su fama crecía, también comenzaban a hacerse más visibles algunas de sus peculiaridades. Tesla trabajaba hasta el agotamiento profundo, dormía muy pocas horas y dedicaba prácticamente toda su energía a los proyectos. Nunca se casó ni tuvo hijos. Decía que la investigación exigía toda su atención y que una vida familiar probablemente habría interferido con su trabajo. Mucha gente le consideraba excéntrico, otras personas un genio. A medida que pasaban los años, Tesla fue interesándose por ideas cada vez más ambiciosas. Ya no soñaba únicamente con mejorar sistemas eléctricos. Empezó a imaginar un mundo conectado por comunicaciones inalámbricas, transmisión global de información, energía distribuida a gran escala. Algunas de esas ideas nunca llegaron a realizarse y otras terminarían convirtiéndose décadas después en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Pero mientras el mundo admiraba al inventor brillante, comenzaba también una etapa difícil, porque las grandes visiones requieren financiación y Tesla nunca tuvo el mismo talento para los negocios que para la imaginación. Poco a poco, las dificultades económicas volverían a aparecer una y otra vez, y con ellas comenzaría la etapa más solitaria y conmovedora de toda su vida. A medida que los años pasaban, quienes conocían a Tesla comenzaron a darse cuenta de que no solo era extraordinariamente inteligente, sino una persona muy distinta a la mayoría. Sentía una fascinación especial por determinados patrones numéricos, especialmente por el número 3. En ocasiones, daba varias vueltas a un edificio antes de entrar o repetía ciertas acciones siguiendo secuencias muy concretas. También era extremadamente sensible a algunos estímulos. Determinados sonidos, luces o sensaciones parecían afectarle con una intensidad que otras personas no experimentaban. Tenía además una fuerte preocupación por la limpieza y el orden.
mucho antes de que existieran los conocimientos actuales sobre higiene, evitaba tocar ciertos objetos y era muy cuidadoso con los utensilios que utilizaba para comer. Pero quizá lo más sorprendente era la forma en que funcionaba su imaginación. Desde niño experimentaba imágenes mentales extraordinariamente vívidas. No imaginaba sus inventos de manera abstracta, sino que los veía. Podía construir una máquina completa dentro de su mente, ponerla en funcionamiento, observar cómo giraban las piezas y detectar posibles fallos antes de fabricar absolutamente nada. Mientras otros ingenieros trabajaban sobre planos, Tesla prácticamente realizaba todo el proceso en su mundo interior. A veces describía estas experiencias de una manera casi poética. Hablaba de destellos de imágenes que aparecían espontáneamente en su mente y de una capacidad muy poco común para visualizar objetos con enorme detalle. Lejos de considerar aquello un problema, aprendió a utilizarlo como una herramienta. Detrás del inventor famoso encontramos a un ser humano singular, lleno de manías, sensibilidades y formas poco habituales de percibir el mundo. Y de alguna manera, muchas de aquellas características que hacían que pareciera extraño eran también las mismas que alimentaban su creatividad. Lo que para algunos era rareza, para él era simplemente la forma en que su mente exploraba el universo. La cuestión es que poco a poco, por estas rarezas quizá, fue perdiendo apoyo financiero. Mientras otros inventores construían fortunas, Tesla veía cómo sus recursos disminuían. En ocasiones parecía más interesado en la belleza de una idea que en convertirla en un negocio viable, y aquello le costó muy caro. Con el paso de los años, fue acumulando deudas y abandonando proyectos. El hombre que se había convertido en una celebridad internacional comenzó a desaparecer lentamente de la vida pública. Sin embargo, incluso en aquellos años difíciles, seguía conservando una mezcla muy particular de pensamiento científico y sensibilidad casi espiritual. Nunca perdió la sensación de que el universo escondía una armonía profunda. Le fascinaban las fuerzas invisibles de la naturaleza, la energía, las vibraciones y los patrones que parecían conectar unas cosas con otras. No es que fuera un místico en el sentido tradicional, pero tampoco un materialista estricto. Para él, la ciencia y la espiritualidad caminaban juntos. Tesla también desarrolló una visión muy particular de la salud. Desconfiaba profundamente de los médicos y prefería experimentar consigo mismo antes que seguir tratamientos convencionales. Estaba convencido de que el cuerpo poseía una gran capacidad de autorregulación y dedicó mucho tiempo a estudiar hábitos que consideraba beneficiosos para la longevidad. Caminaba largas distancias todos los días. Era extremadamente cuidadoso con su alimentación y defendía la importancia del descanso mental. También realizó numerosos experimentos con corrientes eléctricas de baja intensidad aplicadas a su propio cuerpo. Creía que determinadas formas de electricidad podrían estimular el organismo y mejorar la salud. Algunas de aquellas intuiciones tenían cierta base científica y otras pertenecían más bien al terreno de sus propias teorías personales. Tesla también valoraba enormemente los períodos de silencio y concentración. Pasaba largas horas en silencio, en contemplación. Aunque nunca utilizó la palabra meditación en el sentido moderno, muchas personas que estudian su vida observan similitudes evidentes. Era capaz de permanecer mucho tiempo en una especie de atención profunda y sostenida, aislándose del ruido exterior para explorar con enorme claridad su mundo interno. De hecho, buena parte de sus descubrimientos nacieron precisamente de esos momentos de contemplación y visualización. Los años fueron pasando y su situación económica fue empeorando cada vez más. Cada vez tenía menos recursos para desarrollar sus proyectos e incluso tenía menos recursos para su propia vida. Se fue instalando en distintos hoteles de Nueva York. Aún así, quienes lo conocieron en esa época seguían percibiendo la misma sensibilidad extraordinaria que lo había acompañado desde niño. Y fue entonces cuando las palomas empezaron a ocupar un lugar muy especial en su vida. Tesla las alimentaba cada día
y observaba cuidadosamente a muchas de ellas. Para él no eran simples aves. Parecía percibir algo muy profundo. Sentía una ternura enorme hacia los animales y una sensibilidad muy poco habitual hacia el sufrimiento de cualquier ser vivo. De entre todas ellas hubo una paloma blanca que llegó a significar algo muy especial para él. Años más tarde, hablaría de ella de una forma que todavía conmueve a quienes conocen su historia. Contó que aquella paloma acudía a visitarlo con frecuencia y que entre ambos se había creado un vínculo extraordinario. Según relató, una noche la paloma llegó hasta su ventana cuando se encontraba gravemente enferma. Tesla dijo que comprendió inmediatamente que venía a despedirse. Mientras la observaba, tuvo la sensación de que una intensa luz surgía de sus ojos, una luz que describió como más brillante que cualquier lámpara que hubiera construido en sus laboratorios. Aquella experiencia lo impresionó profundamente. Para algunos fue una visión nacida del amor y de la sensibilidad de un hombre anciano. Para otros fue una experiencia espiritual auténtica. Tesla nunca intentó convencer a nadie de una interpretación concreta. Simplemente habló de ella como uno de los momentos más profundos de su vida. Lo que resulta evidente es que aquella paloma representaba algo mucho mayor que un animal. Para un hombre que había pasado gran parte de su vida sintiéndose diferente y en muchas ocasiones solo, aquel vínculo parecía recordarle que la conexión y el afecto pueden aparecer en las formas más inesperadas. Era una expresión de la enorme sensibilidad que había estado presente en él desde que nació. Poco tiempo después, en enero de 1943, Nikola Tesla murió solo en una habitación del Hotel New Yorker. Tenía 86 años. Sobre la mesa quedaron cuadernos, cálculos e ideas que seguían apuntando hacia el futuro. Pero quizá lo más importante que dejó no fueron sus inventos, sino su manera de mirar el mundo. Una mirada capaz de unir la precisión de la ciencia con la capacidad de asombro. Una mente brillante que nunca dejó de preguntarse por los misterios de la naturaleza y un corazón lo bastantemente sensible como para encontrar belleza y significado incluso en el suave batir de las alas de una paloma blanca.